Bueno, muchas gracias, pastor. Buenos días para todos mis hermanos. Entonces vamos al tiempo de la meditación y los invito a que tomen su Biblia y rápidamente vayan a el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. Segundo de Samuel 21, versículo 15 al 17. Entonces, mis hermanos, dice así la palabra de Dios. Y lo leo para ustedes. Dice, fueron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbid Bemob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén. Entonces, mis hermanos, esta es la porción que meditaremos el día de hoy. Y quiero que pensemos en algo en lo que nosotros podemos caer como creyentes. Podemos llegar a caer en un error de vivir bajo un pensamiento que nosotros podríamos llamar la ilusión de la autosuficiencia. Es decir, pensar que nuestras fuerzas espirituales, nuestras fuerzas emocionales y físicas no se agotan. La ilusión de la autosuficiencia. Sin embargo, mis hermanos, las escrituras nos hablan de nuestra condición humana. Nosotros somos polvo, somos frágiles, y tarde o temprano las circunstancias de la vida nos dejarán a nosotros exhaustos. Así que el pasaje de hoy, que ya lo leímos, nos presenta a David, aquel que en su juventud mató al temible Goliat, pero ahora lo vemos cansado por los años, por las guerras y por el peso del liderazgo. Así que en este pasaje meditaremos en verdades de la escritura sobre la fragilidad humana, sobre la comunión del pacto en el cuerpo de creyentes y sobre todo, mis hermanos, la fidelidad inmutable de nuestro Dios. Quise dividir este pasaje en 4 partes, así que vamos a iniciar en la primera, que llamaremos la realidad de la debilidad humana. Vamos a leer nuevamente, mis hermanos, el versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. La realidad de la debilidad humana. Y quiero que aquí en este versículo que acabamos nuevamente de leer, prestemos atención a las últimas palabras, donde dice, y David se cansó. Mis hermanos, David no era un extraño en el campo de la batalla. Él había pasado muchos años empuñando una espada, huyendo en los desiertos, organizando ejércitos y confiando en el Señor en medio de los peligros de la guerra. Sin embargo, el texto acá no oculta su vulnerabilidad. Esto nos recuerda, mis hermanos, la verdad de la condición nuestra como criaturas. Nosotros no somos Dios. El Salmo 103, versículo 14 nos dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El único que jamás se cansa ni se fatiga es el Señor soberano, como dice Isaías 40, 28.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. David, mis hermanos, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, seguía siendo un hombre sujeto a las limitaciones de un cuerpo mortal. Él se cansaba. Así que como enseñanza, mis hermanos, nosotros necesitamos vivir con la conciencia de nuestra propia debilidad. Podemos decir que la sociedad, mis hermanos, idolatra la autosuficiencia. Tristemente, esa mentalidad a veces se infiltra en la iglesia. Reconocer que estamos cansados, mis hermanos, no es pecado. Ahí estamos admitiendo que nosotros somos criaturas y no el creador. Así que reconozcamos nuestra incapacidad y corramos a la gracia de Dios, recordando las palabras de Pablo en 2 Corintios 12:9, que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a continuar con un segundo punto, mis hermanos, habiendo visto esta debilidad. Y veamos ahora el peligro de la autosuficiencia, versículo 16. Y dice: Isbid Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Ahora, mis hermanos, vemos un adversario que busca aprovecharse del cansancio de David. Y este adversario no era un soldado común y corriente, era un gigante imponente y con un armamento que intimidaba. Una punta de lanza de más de 3,5 kilos de bronce y una espada nueva. Este gigante vio la oportunidad perfecta. David estaba cansado, indefenso y estaba acorralado. Así que, mis hermanos, esto que estamos meditando revela el peligro que nosotros enfrentamos cuando nos encontramos espiritualmente agotados y seguimos intentando pelear batallas con las fuerzas que nos quedan. El adversario de nuestras almas, es decir, Satanás, él es un gran oportunista. El apóstol Pedro nos advierte en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro enemigo, mis hermanos, no tiene piedad de nuestro cansancio. Todo lo contrario, es precisamente en esos momentos de cansancio físico, de desgaste emocional y podemos decir de sequedad espiritual cuando sus ataques se sienten más pesados y penetrantes. David no podía derrotar a este gigante en ese estado, así que su vida estaba pendiendo de un hilo. Como enseñanza, mis hermanos, es que nunca nosotros debemos subestimar la batalla espiritual, ni debemos confiar en las victorias del pasado para sostener las luchas del presente. El hecho de que Dios te haya concedido victorias espirituales hace 10 años o hace 5 años o la semana pasada no significa que hoy puedas enfrentar las tentaciones y los ataques del mundo en tus propias fuerzas. Cuando un creyente insiste en pelear solitariamente, descuidando los medios de gracia como la palabra, la oración y la comunión con los demás hermanos, entonces queda expuesto y vulnerable ante gigantes que superan su capacidad humana. Necesitamos, mis hermanos, la armadura de Dios y la humildad de reconocer cuando estamos a punto de ser derribados. Pasemos a un tercer punto, mis hermanos. Al último versículo, versículo 17, en su primera parte, este punto lo vamos a llamar la providencia de Dios manifestada en la comunión del cuerpo. Dice:
primera parte del versículo 17, mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Así que podemos ver acá una frase muy oportuna y muy reconfortante. Mas Abisai llegó en su ayuda. Abisai vio la necesidad crítica del rey e intervino en el momento preciso y dio muerte al gigante. Así que Dios preservó la vida de David utilizando las manos de Abisai. Dios pudo, mis hermanos, haber enviado fuego del cielo o haber herido el gigante con un rayo, pero en su sabiduría él decretó usar a Abisai. Esto, mis hermanos, habla del diseño corporativo que Dios ha establecido para su pueblo. En el reino de nuestro Dios, nadie es, como podríamos decir nosotros, un llanero solitario, nadie. Moisés necesitó que Aarón y Hur sostuvieran sus brazos en alto cuando desfallecida durante la batalla contra Amalek. El apóstol Pablo reconoció lo mismo en 2 Corintios 7, cuando escribió, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Así que, como enseñanza, mis hermanos, como iglesia, nosotros no somos un grupo de extraños que asistimos a un evento cualquiera dominical. No, nosotros somos la familia del pacto, un cuerpo interdependiente, donde cada miembro tiene una función vital. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 21, Pablo dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos nosotros, tarde o temprano, seremos como David. Necesitaremos a un Abisai que interceda en oración por nosotros, que nos exhorte con amor, que nos acompañe en el dolor y nos cubra las espaldas frente al desánimo. Asimismo, estamos llamados a hacer ese Abisai para nuestros pastores, nuestros hermanos en la fe, sirviendo como instrumentos de gracia en las manos de Dios. Vamos ahora a culminar, mis hermanos, con el último punto, la última parte del versículo 17. Llamaremos este punto la preservación de la esperanza mesiánica. Versículo 17, última parte, dice, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Mis hermanos, la expresión la lámpara de Israel no era una adulación hacia David, más bien hacía referencia al pacto donde Dios juró que la casa y el reino de David serían afirmados para siempre. Apagar esa lámpara significaba sumir al pueblo en tinieblas y poner en riesgo la promesa de la cual vendría la salvación de las naciones. Los hombres de David entonces entendieron que la vida del reino le pertenecía solo a él. Estaba ligada al propósito redentor de Dios. Sin embargo, aunque David fue una lámpara gloriosa, era una lámpara humana cuya llama temblaba, vacilaba y algún día se extinguiría con su muerte. Por eso, este pasaje nos lleva a mirar más allá de David, hacia el verdadero y definitivo Rey prometido, nuestro Señor Jesucristo. Cristo, nuestro Señor, es la verdadera y eterna luz del mundo, como dice la escritura en Juan.
La lámpara que ninguna tiniebla, ningún gigante, ningún pecado, ni la muerte misma pudieron jamás apagar. En la cruz del Calvario Jesús no tuvo a un Abisai que viniera a salvarlo de la muerte. Él fue voluntariamente a la batalla final solo, soportó la ira de Dios que nosotros merecíamos y derrotó para siempre al gigante del pecado y de la condenación. Así que como enseñanza, mis hermanos, en este punto, es que nuestra máxima confianza y nuestra máxima seguridad no debe estar en los seres humanos, no debe descansar allí, porque la lámpara de los hombres puede fallar, pero la lámpara de la gracia de nuestro Dios en Cristo arde eternamente. La iglesia debe honrar y cuidar a sus líderes, pero su fe debe estar anclada exclusivamente en Cristo. Así que, mis hermanos, ahora quiero terminar con algunas aplicaciones finales. En primer lugar, renuncia al orgullo de la autosuficiencia espiritual. Si hoy te encuentras cansado, exhausto, lidiando con cargas familiares, laborales o pecados recurrentes contra los que sientes que ya no tienes fuerzas para batallar, entonces deja de fingir una fortaleza que no tienes. Confiésale tu debilidad al Señor. La gracia de Dios no llega a los que se creen fuertes, sino a los que reconocen su bancarrota espiritual. Segundo lugar, otra aplicación, reconoce tu vulnerabilidad. Nadie, mis hermanos, nadie puede vivir la vida cristiana en solitario. Comparte tus luchas con hermanos maduros en la fe. Pide oración por ti mismo o por ti misma. Rinde cuentas y permite que la familia de la fe te sirva. No permitas que el temor al que dirán te aísle en el campo de batalla, justo cuando el enemigo prepara su nueva espada contra ti. En tercer lugar, sé un instrumento de ayuda para los cansados. Es decir, sé un Abisai. Así que mira a tu alrededor en la iglesia. Observa si hay hermanos cuyos brazos están cayendo, si hay matrimonios agotados, si hay líderes y pastores fatigados por el peso del ministerio. No te limites a ser un crítico o un espectador pasivo. Ora por ellos. Anímalos con la palabra. Brinda ayuda práctica y sé un medio por el cual la providencia de nuestro Dios sostenga la fe de los débiles. Y por último, fija tus ojos solo en el Señor Jesucristo, la lámpara eterna. Descansa en su obra perfecta en la cruz y camina confiado en que aquel que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Hasta aquí el devocional. Dios los bendiga.